2 vigilantes heridos. Ellos bajan a cenar por turnos, ya desde por la tarde ellos diciendo que la comida es una mierda, cuando bajan empiezan a tirar los platos enteros de comida. Víctimas de la brutal pelea que presuntamente desató un grupo de inmigrantes en este centro de acogida. Los 3 vigilantes solos ante el peligro. Nosotros 2 compañeros estábamos arriba y otros 2 abajo, nos toca bajar a los de arriba porque escuchamos altercados abajo y cuando llegamos los compañeros de arriba abajo vemos un enfrentamiento, nos toca meter a intervenir y a separar a todos estos chicos que están agrediendo a los otros chicos. Vale, y ahí es cuando sufrimos la agresión. Pero tras poner en riesgo su vida e integridad física, tras haber sufrido varias fracturas en brazos y muñecas, ahora les dejan solos. Aquí esto va a estallar y espero que esto se solucione a quien corresponda. Denuncian que la empresa que gestiona el centro les ha apartado y está buscando la forma de despedirlos. Pero no son los únicos. Desde UGT les catalogan de extrema derecha. Las trabajadoras y los trabajadores denuncian amenazas y acoso de la ultraderecha al personal y los menores no acompañados del Centro de Emergencias de Valencia al Mar. Este programa se ha puesto en contacto con la dirección del Centro de Menores, pero han declinado su participación. No hay derecho, que no tenemos el por qué vivir así. Que lo único que queremos es que se comporten. Hoy, los vigilantes responden. Bueno, queremos agradecer mucho a Juan Higueras, que es el representante de este centro, para conocer la versión de lo que pasó aquí. ¿Es verdad o es mentira lo que pasó? ¿Es verdad lo que dicen los vigilantes o no es verdad? A ver, Juan, cuéntanos, ¿cuál es la versión del centro? ¿Qué pasó ese día? ¿Hubo motín? ¿No hubo motín? ¿Hubo pelea? ¿No hubo pelea? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que en este centro no hay vigilantes. En este centro hay personal educativo. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales, educadores, técnicos de integración social, mediadores y auxiliares de control educativo. Y luego lo segundo, que en absoluto hubo, por supuesto, ni una pelea, ni una trifulca, ni un motín, ni un intento de fuga. Me gustaría recordar que este centro es un centro abierto, es un centro de protección. Hay un número de chavales que, bueno, en su mayoría no tienen ningún tipo de problema, se integran en la realidad del centro, participan de las actividades y como todo grupo de adolescentes, pues lógicamente habrá un porcentaje, en este caso pequeño, que protagoniza en ocasiones determinados incidentes que por desgracia no pueden ser tornados nada más que de normalidad en centros de esas características, pero que insisto es un número muy pequeño con respecto a la gran mayoría. Señor Higueras. Preguntando Nacho. Sí, Nacho, buenos días. Muy buenas. Discúlpeme, entonces el otro día me mintieron los trabajadores que a los 3 que tuve aquí, diciendo que les apalizaron, que casi los linchan. Yo no sé si les mintieron a ustedes, no tuve ocasión de ver la entrevista. La información que tengo es que quizás se utilizaron palabras que no eran exactas. Yo creo que se utilizaron una palabra de riña, intento de fuga. De hecho, me comentan que se identificaron como vigilantes, insisto, en el pliego de personal que hay en este centro. No se identificaron como vigilantes, sino como, de hecho dijeron que no tenían ningún tipo de capacidad de defensa porque no eran vigilantes, sino como usted los ha identificado, como centro educativo. Pero dicho esto, no se trata de ser inexacto. O hubo riña o no hubo riña. O les pegaron o no les pegaron. Entonces quiero saber, y se lo vuelvo a preguntar, ¿me mintieron? No, hubo una situación, Nacho, está claro. ¿Me mintieron? No sé si le mintieron o no, yo le puedo decir lo que ocurrió. Yo no sé si le mintieron o no le mintieron, yo lo único que sé es lo que ocurrió. Y lo que fue un incidente en el que hubo agresividad, sí, en el que los varios chavales se pusieron, por así decirlo, agresivos y en una situación amenazante, sí, en el que se intercambiaron algunos golpes, sí, todo eso es cierto. Ahora, de ahí a decir que fue un intento de fuga, un motín, nada de eso. De hecho, en nuestros protocolos, que son bastante claros, en el momento en el que cualquier tipo de incidencia en el que los chavales muestran cualquier tipo de agresividad, dado que aquí es un centro educativo, automáticamente se tiene la instrucción de llamar al 112. Por lo tanto, no fue nada que pudiese ocurrir. ¿Su centro genera inseguridad en el barrio y delincuencia? Mi centro como tal en absoluto. O sea, mi centro lo único que genera es protección a las personas que están en él. Y a partir de ahí, como cualquier otro adolescente, que lógicamente pues van en grupos, son amigos, entran, sales, participan de programas educativos, intentan buscar trabajo, se forman, aprenden el idioma si fuera necesario y lógicamente participan de la realidad del barrio. Yo creo que ese es el aspecto importante. Nuestro centro no es un centro cerrado. Vamos a hablar de la realidad del barrio con los vecinos, a ver si tienen la misma visión que la suya, porque me lo ha definido casi como un parque de atracciones. Jordi.
Jordi. Bueno, pues aquí tenemos la versión también de las vecinas, que ellas no están dentro, pero sí que ven lo que hay fuera. Aquí tenemos a Eva y algunas vecinas más. A ver, Eva, ¿qué es lo que estáis viviendo aquí en esta zona? Pues lo primero que estamos viviendo son vejaciones las mujeres de estas personas. Hay más robos, se han cuatriplicado. Estamos viendo que estos menas se juntan con los yonkis de aquí, porque tú también lo comprobaste ayer, Jordi. Están habiendo robos, en la obra de enfrente también están robando, hay una inseguridad impresionante, la gente tenemos miedo. Este centro la verdad es que era para otra destinación y entonces, claro, lo que también estamos pensando, Jordi, es que como meten este centro al lado de un centro que es de distribución de drogas importante de Valencia. Entonces, claro, estas personas cuando salen del centro, realmente, si se están juntando con drogadictos y demás, la educación que les van a dar va a ser una educación delictiva. Por lo tanto, el aumento es peor. Vamos a hacer una cosa. Y sabemos que no son diferente cultura y, bueno, ellos tienen una forma también de ver las cosas. Entonces, claro, no estamos de acuerdo con lo que estamos sufriendo aquí en los barrios, con el miedo que tenemos. Un segundito, necesito que me hagáis caso. Espera un segundito. Sí. Mire, me voy a ir a publicidad un momento y a la vuelta quiero preguntarle al director del centro si la educación, porque la vecina está denunciando robos, agresiones sexuales, entendido, que se vende droga, que si la educación que están recibiendo en el centro tiene lógica con estos comportamientos delictivos que están describiendo la vecina. Porque claro, o las vecinas mienten. Ahora se lo preguntamos al director del centro. Señor Higueras, que dice que usted que está educando a los menores y tal en el centro y dice las vecinas que son expertos en robos, en distribución de droga y que hay agresiones. Bueno, yo creo que es importante que entendamos que las personas no llevan una etiqueta, un cartel o una camiseta que les identifica como miembros o como residentes de este centro. Yo creo que nuestros chavales, lo que os venía comentando con tu compañero esta mañana, tenemos a un grupo haciendo actividad educativa adentro, aprendiendo el idioma, hay otro grupo que está teniendo un taller fuera de formación laboral, hay otro grupo que está disfrutando de ocio por la Escuela de Malvarrosa, por supuesto. Los suyos... Todos estos chavales, perdona Nacho, disculpa, por supuesto, todos estos chavales están siendo acompañados por profesionales educativos y, bueno, pensar que los chavales deambulan por el barrio sin nada que hacer, sin oficio ni beneficio, es algo que se aleja mucho de la realidad. Ahora bien, en el momento en el que los chavales cumplen la mayoría de edad y, por desgracia, salen del sistema de protección y ya dejamos de poderles prestar todo ese apoyo educativo, lógicamente, pues bueno, si no les damos las oportunidades a tiempo, seguramente caigan en la marginalidad alguno de ellos. Y yo creo que, bueno, lo que está ocurriendo es que a veces se les puede identificar a determinadas personas, o bien por sus rasgos, o por su cultura, o por cualquier otra circunstancia, como personas que viven en nuestro centro cuando no es así. Vale, o sea que están equivocadas las vecinas. Vecinas, ¿están ustedes equivocadas según el director del centro? Vecinas. Yo, la verdad, buenos días, discrepo con Juan, de acuerdo, la realidad que estamos sufriendo en el exterior, no sé lo que pasará en el interior, pero son agresiones, víctimas de agresiones sexuales, víctimas de robos, de agresiones. Tenemos ladrillos escondidos ahí, bueno, que se puede ver, que rompen los cristales de los coches, desde aquí, desde la Malvarrosa hasta la zona del Cabañal. Bueno, estamos en un barrio también muy conflictivo de Valencia, ahí están habiendo también problemas e incluso estos menores sabemos que se juntan con los yonkis que vienen a comprar heroína y demás aquí al barrio. Entonces, realmente, ¿qué educación se les va a dar? Y más siendo un centro abierto, ¿quién tiene la responsabilidad cuando estas personas cometen estos delitos? ¿De quién es la responsabilidad? Porque de momento, que tengamos constancia, hay cosas que se están ocultando también. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar ahí porque son dos realidades y no voy a convencer al señor Higueras, vecinas, de que ustedes tienen razón.